Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien esto? Sí. Bueno, primero agradecerles a todos que nos acompañen y darles algunas pautas de lo que van a ser estas 3 clases. En principio les pediría, para no hacer nada ni contracturado ni rígido, como mucha gente cree que es el ceremonial y protocolo, que muy por el contrario, es todo lo contrario a lo que muchas veces la gente cree. No duden en interrumpirnos, en preguntar lo que se les ocurra, o cosas que a veces por ahí quieran hacer alguna pregunta que les parezca descabellada. Pregúntenla igual, porque muchas veces no son descabelladas, o esas preguntas pueden ser el disparador para poder ir por otro lado dentro del mismo tema. Es poco tiempo para mucha cantidad de temas. Nosotros, junto con María José y con Hernán, tratamos de elegir tres temas, como 3 ejes en particular para las 3 clases. En esta primera clase, una pequeña introducción como para que conozcan algunos términos específicos o algunas cosas muy puntuales que se hacen dentro de nuestra profesión. Va a continuar Hernán hablando sobre vexilología, sobre símbolos, escudos, sobre logos, banderas y demás. Él para la próxima clase también algunos efectos generales, y ahí después María José se va a ocupar de todo lo que es ceremonial escrito. Me parece que es un tema que les va a interesar para que vean muchas veces el porqué de las cosas que se utilizan, las razones por las que se hacen de una determinada manera. Y una última clase, quizás un poco más, entre comillas, divertida, que yo me voy a permitir, porque eso lo hablamos con Adriana, de sacarlos un poco del mundo judicial, y vamos a hablar sobre regalos y presentes institucionales y protocolares, y una pequeña visión de algunas cosas que se hacen en el mundo, que para nosotros están bien hechas y en otros lados están mal. Una mezcla también, por ahí lo atraviesa alguna de las materias que nosotros estudiamos cuando cursamos nuestras carreras, como por ejemplo culturas comparadas o historia de la religión y demás, y que todo el mundo de los regalos y de los presentes lo atraviesa. No sé, ahí me dirán las chicas, la gente que está conectada para las preguntas, ¿tienen un chat? Sí. Bueno, entonces quienes quieran, los que están conectados, muchas gracias a la gente de Río Grande, de Tolwyn y a algunos compañeros nuestros que no pudieron estar acá porque están trabajando y están con sus teléfonos. Si quieren hacer alguna pregunta, o bien que la hagan por el chat, y si no, bueno, saben cómo contactarnos, nos las hacen y la próxima clase las podemos contestar. Pero bueno, vamos a iniciar. Primero, daros un poco que muchas veces se entremezclan los conceptos. Cuando uno habla de ceremonial, de protocolo y de etiqueta, mucha gente cree que es todo lo mismo. Y son 3 cosas que tienen un punto y un hilo conductor, pero son cosas distintas en sí mismas. El ceremonial lo integran todas las ceremonias, todo lo que nosotros hacemos, y que muchas veces ahora está muy de moda hablar de organización de eventos. En realidad ya la costumbre lo incorporó y todo el mundo es más, ya es una profesión la del organizador de eventos. Pero los eventos, si uno va a lo que significa la palabra, es una eventualidad, es algo no programado, algo que surge. Nosotros lo que hacemos es organizar ceremonias, y si lo vamos específicamente dentro del Poder Judicial, tomen en cuenta que un juicio es una ceremonia, tiene un montón de pasos que terminan en una cosa, en algo que se organiza. Específicamente en las cuestiones protocolares, cuando hacemos ceremonias de jura, o cuando hacemos, no sé, algún evento académico, la apertura de algo dentro de la escuela judicial, cualquiera de estas cosas tienen un inicio, un desarrollo y un fin, y eso es una ceremonia. Y el ceremonial, de eso se trata, es ese conjunto de formalidades generalmente aplicado a actos públicos. Esta es una profesión que durante muchos años solamente estaba destinada al Estado. Hoy eso cambió. De hecho, yo doy clases para 2 escuelas de negocios, una madrileña y una de Galicia, y las 2 están enfocadas al mundo, una al mundo de la hotelería y la otra al mundo de las finanzas y los negocios. Ninguna de las 2 forma personal para el Estado. Ya hoy hay un montón de empresas, sobre todo las relacionadas con el mundo del turismo, la industria del lujo y demás, que tienen personal que están especializados en ceremonial y protocolo. Como eso, como para que más o menos entiendan un poquito el concepto de ceremonial. Son todas estas ceremonias que nosotros organizamos. ¿Qué es una ceremonia? Algo muy simple, algo que tiene un inicio, un desarrollo, un fin. Básicamente es eso, como para que tengan un concepto claro y simple.
Yo después, igual, cualquier cosa que ustedes necesiten, quieran saber, yo puedo pasarles material, libros de consulta o que puedan adquirir. Es más, si alguno, a partir de esto, y Dios así lo quiera, se les despierta las ganas de aprender más de protocolo, sepan que esto es un camino de ida, no tiene retorno, y hay un montón de carreras. Hoy, gracias a Dios, Argentina ya desde hace 3 años, 4 más o menos, tiene carreras de grado. Cuando yo empecé a estudiar esto, que lo empecé de casualidad, nunca pensé más que iba a trabajar haciendo esto, no existían ni siquiera las carreras informales. Solo había cursos que daba la Cancillería para los futuros diplomáticos, los que iban a ingresar a la Escuela del Servicio Exterior de la Nación, o las familias de los futuros diplomáticos. Hablamos siempre de diplomáticos de carrera, ese es otro mundo, hoy no vamos a entrar por ahí, pero cuando hablamos de la diplomacia siempre tomen en cuenta que están los diplomáticos de carrera formados para representar al país en el exterior y los diplomáticos que llegan a través de un nombramiento político. También, por supuesto, representan a la República, al presidente, a nuestro país en el exterior, pero me voy a reservar el tema de la formación porque no todo el mundo la tiene y no es tan fácil. No por nada hay gente que hace una carrera de grado y después estudia por lo menos 10 años hasta lograr llegar a un cargo más o menos importante dentro de la Cancillería. No es gratuito llegar a esos lugares. No, bueno, sigamos para no irnos por otro lado. Cuando hablamos de protocolo, el protocolo es todo lo que integran las normas. Son las reglas, son las reglas del ceremonial, las reglas diplomáticas, palatinas, todo lo que hace o que está circunspecto, incluido dentro de una ley de protocolo, son las normas que debemos seguir. Puede estar normado a través de un decreto, como es el caso de la Argentina, que tiene un decreto que es del año 93, el 2072, por si alguno lo quiere consultar. Ese es el decreto que regula el protocolo, la precedencia de autoridades dentro de la República Argentina. Y nosotros en Tierra del Fuego hemos tenido la suerte, esa autoridad de Aníbal Gotelli, que ha venido muchas veces acá, y que es alguien que todavía está ejerciendo, hoy ya no ejerce cargos, solo se dedica a la docencia, pero es alguien a quien, si ustedes lo buscan en las redes, está en todas las redes sociales y es de consulta, lo pueden consultar y él siempre responde a él o a alguien de su instituto. Pero muchas veces, bueno, como les decía, Argentina tiene un decreto que ya, a mi parecer, sería hora de sentarse y reformarlo, porque el mundo cambia, porque las cosas cambian. Si bien fue de avanzada en su momento, hoy ya merecería por lo menos un poco de análisis y revisión a algunas cosas. En otros lados, como es el caso de Tierra del Fuego tiene, muy nuevita, una ley provincial de protocolo, una ley que justamente Aníbal Gotelli la corrigió, también pasó por la revisión no solo de Aníbal, sino también de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, que es un organismo del que yo me honro de ser parte. Yo no soy un miembro de ese organismo, no soy miembro activo con voto, porque lo integran asociaciones solamente. Es un organismo que nuclea las asociaciones de ceremonial y protocolo de Europa, África y América. Yo integro el comité asesor de la dirección pedagógica, que son los que arman todos los cursos de capacitación, mejor dicho, los que armamos los cursos de capacitación que OICP brinda alrededor de varios lugares. Y el año pasado, después de 20 años de trabajo, OICP tiene la primera Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo. Argentina, como muy poquito, solamente 8 académicos, de los cuales creo que hay, si la memoria no me falla, 11, hay 5 académicos de número y el resto académicos correspondientes, son los 2 estándares que tiene la academia. También son cosas que, si les interesa, las pueden buscar en las redes, todos tienen página y tienen perfiles en las distintas redes sociales. Más o menos como para que entiendan, entonces el protocolo es toda la norma, pero también lo hace la costumbre. Porque en muchos lados no hay cosas que no están normadas, sobre todo los países de Iberoamérica. Hay muchos países que no tienen ni decreto ni ley de protocolo, pero la costumbre hace que determinadas cosas se hagan así y no se cambian. Pues aparte están bien. De hecho, específicamente en Tierra del Fuego,
una de las cosas cuando se decidió cambiar el decreto de precedencia que tenía la provincia fue porque acá se hacían cosas por costumbre que no estaban mal hechas, pero que no tenían nada que ver con lo que decía el decreto. Y por ejemplo, era la ubicación del intendente de Ushuaia en la ciudad capital en todo acto público. Si uno se regía por lo que decía el protocolo, el decreto, perdón, que estaba en ese momento, si no me equivoco, el intendente quedaba lugar octavo, noveno y demás. Y siempre, si nosotros lo vemos, si vemos fotos a lo largo de los años del intendente, quien sea, de todos los que han pasado, siempre está ubicado o al lado del gobernador o al lado del vicegobernador, pero siempre dentro de los 3 o 4 lugares más importantes. Si tomamos al gobernador como centro, eso ya después lo vamos a hablar un poco cuando hablemos de precedencia, que es el punto cero. El intendente siempre era el lugar 3, 2, 4 como máximo. Entonces eso también fue una de las cosas, fue tema de debate, de discusión y que se pudo incorporar. Nosotros lo incorporamos, tenemos una ley que es muy moderna, pero bueno, antes de eso, ese decreto que tenía la provincia estaba atravesado por la costumbre y lo modificaba. Entonces, el protocolo es toda la norma que tenemos que seguir. No quiere decir que porque algo se haga por costumbre esté bien hecho. Por ejemplo, si nosotros miramos hoy, no tiene nada que ver con el protocolo, pero sí para que me entiendan más gráficamente. ¿Cómo nosotros debemos cantar el himno? No hay nada escrito. Pero el himno, ¿saben cómo se canta? De la manera más simple, como lo cantan los jugadores de fútbol. No el sonidito sin letra, no. Si nosotros nos sentamos, primero que hay una sola versión del himno que se debe entonar en actos públicos. No con ni rock, ni el folclore, ni nada. Todo eso está mal. Eso no es falta de respeto a los que hacen rock, ni a los que ni los folcloristas, ni nada. Simplemente es faltarle el respeto a nuestra canción patria. Entonces se usa una sola versión y se canta con los brazos caídos a los costados. Punto. Eso de ponerse la mano sobre el corazón, eso es absolutamente norteamericano. En realidad no norteamericano, estadounidense, porque los canadienses no hacen eso. Pero este gesto así, esto es absolutamente estadounidense. Ellos tienen una particularidad para un montón de cosas. No vamos a empezar a hablar de protocolo estadounidense, pero por eso ustedes van a ver en todas las películas está la bandera, en la mayoría de las casas, todos esos programas de cambio de casa siempre van a ver la bandera. Todo eso tiene que ver con la forma que ellos tienen de cuestiones que quizás para el afuera son cuestiones protocolares, ellos las tienen por costumbre. Pero para que ustedes vean como una costumbre que se ve de otro lado y se copia, en realidad tampoco hay nada escrito cómo se canta el himno. Entonces no podríamos decir que alguien lo esté incumpliendo. Pero la costumbre dice cómo, o nos impulsa, nos invita a que el himno se entone de esa manera. Como los jugadores de fútbol. Si ustedes lo ven, están derechos parados con los brazos caídos. Ni siquiera hacer esto, de cruzar los brazos, ni poner las manos adelante. Cosas que uno a veces hace sin darse cuenta. Pero la manera correcta es estar de pie, rectos y con los brazos caídos. Entonces, volvemos para no irnos del tema. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Me pareció a mí. No. ¿Les quedó más o menos clara la diferencia entre ceremonial y protocolo? En realidad, en una ceremonia, nosotros podemos aplicar el protocolo. Porque, por ejemplo, por protocolo se norma o se normatiza la precedencia. Que ahora después vamos a hablar de qué es la precedencia y por qué a veces es tan importante y por qué nosotros la aplicamos en nuestras casas sin darnos cuenta. Ya tenía que hablar alguien de prensa, ¿ven? Porque sepan algo, los enemigos públicos número 1 de la gente de protocolo son la tarea de prensa. Igual acá nos queremos, ¿no? No, quería preguntarte cómo surge la ceremonia, digamos, cómo surge la disciplina del protocolo. Desde antes del mundo. No hay, fuera de broma, no hay registro, porque si vos te vas en la historia, hay libros de historia que hablan de la historia del protocolo y demás, y tenés que ir a la antigua Roma, a Grecia, y vos vas cada vez más para atrás, y desde que el mundo es mundo, hay siempre alguien que ordenó y organizó, y no a las personas. Sí, bueno, el antiguo Egipto es un ejemplo, tiempos más modernos, la antigua Roma, Grecia, o sea, siempre. Pero no tiene que ver
con cuestiones como mucha gente cree, ni de estatus, ni de lujo, ni de... Siempre se asocia el ceremonial y el protocolo con las casas reales. No tiene nada que ver con eso. Esas son otras cuestiones que, por supuesto, si lo llevamos a la industria del lujo, que está relacionada al turismo, a la moda, a un montón de situaciones, sí entra el ceremonial y protocolo porque hay profesionales de ceremonial y protocolo que trabajan para esas empresas de lujo, justamente aportando los conocimientos que le da su profesión. Pero no tiene que ver con que tenemos que tener cosas de lujo y demás para trabajar en esto. Eso es un error y son conceptos muchas veces por lo que se ve en la televisión. La televisión a veces nos muestra gente, que yo a veces en reuniones con mis colegas digo, no tienen nada que hacer, y como además van gratis, y yo soy un propulsor de que yo no hago nada gratis, porque a mí me costó muchos años de esfuerzo y a mis padres de pagar carreras para estar trabajando gratis en un programa de televisión y no me interesa. Entonces va gente que, por ejemplo, sepan que yo me voy a salir, después volvemos, pero por ejemplo, cuando se había casado uno de los nietos de la reina de Inglaterra, hubo un señor, que además se dice conde, que yo sepa en Argentina títulos nobiliarios no hay, y la madre nació en Tucumán. Según él, la madre es la condesa, no me acuerdo si sé de quién, pero no se lo voy a decir para que no busquen quién es, pero es la condesa de tanto, hija de la tercera casa de no sé qué, pero la señora nació en Montero, en Tucumán. Vos, en tu familia tucumana, títulos nobiliarios no hay. Sepan que Argentina sí tuvo títulos nobiliarios propios. La Constitución los eliminó, nosotros no tenemos, es más, no hay tratamientos de excelencia, todo eso que escuchan a veces, el excelentísimo, eso no corre más desde el año 83. Es otra historia. Pero Argentina es uno de los pocos lugares de América, de Iberoamérica, que tuvo títulos nobiliarios propios reconocidos por el Reino de España, y eso pasó en Salta. Salta tuvo, de hecho, hay familias que todavía conservan títulos nobiliarios propios, que no tiene nada que ver con haber tenido realeza ni tener una casa real, pero sí habla de la importancia que tuvo toda esa región en la época del virreinato. Porque pasa por otro lado, no pasa por tenemos condes, marqueses, no hay nada de todo eso. Pero sí, el Reino de España reconoció esos títulos nobiliarios propios que no los tuvo ni Perú ni Bolivia, siendo Perú y Bolivia las dos partes más importantes desde la economía y desde la organización en la época colonial. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Este señor que estaba en la televisión una vez explicó que la reina de Inglaterra iba vestida para el casamiento de uno de los nietos de amarillo, porque el amarillo es el oro, simboliza el poder, el trigo, eso es una sarta de estupideces. La reina de Inglaterra iba vestida con esos colores ridículos, primero porque medía 1,15 m. Segundo, eso estaba armado por su equipo de seguridad. De la misma manera que sus asistentes sabían cuando ella movía la cartera qué quería que le hicieran, que la sacaran de un lugar, que le alcanzaran un vaso con agua, que le sacaran a los invitados, que se quería ir, lo que sea, todo eso ella lo marcaba con su cartera. Pero los colores chillones eran una de las obligaciones que ella tenía que cumplir, armada por su equipo de seguridad, para poder tenerla siempre a vista, ubicarla y sacarla ante alguna situación. Pero eso, más allá de su gusto o su mal gusto, eso es otra historia, eso es una cuestión personal. Pero nada tiene que ver, más allá de que los colores representan cosas, y en el mundo del protocolo y de la etiqueta, sobre todo más que del protocolo, los colores tienen mucho que ver. Por ejemplo, si nosotros fuéramos en una visita oficial a Holanda, a nadie se le pasaría por la cabeza ir vestido de naranja. Si fuéramos a Japón, a nadie se le tiene que ocurrir ir vestido de blanco, porque para los orientales el blanco es el luto. Y así pues siguen las listas a un montón de situaciones. Yo ayer estaba mirando, me mandó un colega que hace imagen política, un análisis porque la primera dama, creo que de Irán, está de visita oficial en Venezuela y se bajó con un burka extremo porque es una religiosa practicante en extremo. Los hombres no la saludan, no la tocan, saludó solamente a las mujeres, bajó no solo con el burka sino con un chador y cerrada hasta acá. Es su forma de vida. Nosotros hay cosas que no las vamos a entender nunca porque hacen a nuestra cultura. No, es muy difícil. Es solamente, por eso se estudia culturas comparadas, es estudiar y entender. Punto. Y respetar al otro en su cultura, como el otro nos respeta a nosotros. Y recapitulando, un tercer concepto para que les quede
es el de la etiqueta, que no tiene nada que ver con estudiar ceremonial y protocolo. Cuando nosotros hablamos de etiqueta, hablamos de normas de urbanidad, ¿no? Y muchas veces estudiamos o vamos a aprender, sin necesidad de estudiar ceremonial y protocolo, de hecho, yo doy algunas clases en una escuela de etiqueta, yo no doy urbanidad, ni sueñen que les voy a explicar nada de todo eso, pero que uno puede ir a tomar cursos para aprender a moverse entre distintas culturas, también tiene que ver, todo está atravesado por... Hoy hay un montón de aristas que se fueron abriendo, pero digo, también hay cosas que se usaban en Centroamérica, sobre todo, que en Argentina nunca existieron y que hoy están empezando a surgir, que son las personas que enseñan o dan clases. Ustedes se meten en Instagram, sobre todo, hay muchos personajes enseñando a comer. A mí, discúlpenme, a comer me enseñaron mis padres en mi casa. Pero bueno, cada uno, yo no hago juicio de valor, porque también hay que entender que hay gente que por ahí no lo supo, no lo sabe, y bueno, necesita que alguien lo asesore por el mundo al que va a tener que llegar, por trabajo, por un montón de cosas. Pero la etiqueta tiene más que ver con eso, aprender normas de urbanidad, aprender cómo comportarse ante determinadas situaciones, como les decía, bueno, cómo comer, por ejemplo, enseñan a comer con palitos, si van a comer sushi o cualquier tipo de plato oriental, pero va más por ese lado. Y tiene que ver, como bien decías vos, también con el asesoramiento de imagen. La etiqueta también hace... Nosotros muchas veces cuando recibimos una invitación, ustedes van a ver que hay en alguna parte de la invitación el tipo de ropa que hay que llevar, depende de la hora. El mundo de los militares en eso lo tienen mucho más claro que todos nosotros, ya saben que traje de calle, traje de gala, lo que fuere. Por ahí el mundo civil es distinto y no se entiende mucho. Yo siempre digo, hay una regla para el hombre, muchas veces es más fácil que para la mujer, y hay una regla de oro. El traje negro es luto, gris o azul, el marrón y todos los colores marrones, cámara y más están descartados de la faz de la tierra. Y después de las 6 de la tarde, estamos hablando, yo todo lo que les digo es el extremo. Nadie se va a ofender porque alguien ve que tiene un traje color habano. Y también depende a dónde vayan. Si ustedes van a Centroamérica, van a ver mucha gente con traje claro, traje blanco. En Colombia, en México, la guayabera es ropa de etiqueta. Esas camisas con bolsillos, como con unos rebordados en los cuellos. Eso es ropa de etiqueta. De hecho, el presidente, para determinadas cumbres, nosotros como costumbre estábamos en la última cumbre que hubo, están todos con guayabera y nuestro representante con traje negro. Pero la guayabera es ropa de etiqueta. Cuando ustedes ven un alto mandatario, un embajador o presidente y demás en una cumbre de países centroamericanos y los ven con esas camisas blancas, a veces puesta tipo camisaco o puesta dentro del pantalón, depende del modelo que elijan, eso está bien. Esa es la etiqueta que corresponde a ese evento. Pero bueno, cuando se estudia etiqueta también se toman cursos de imagen y demás. Para la mujer es más complicado porque hay mucha más variedad, pero también hay reglas muy prácticas que seguir. Ya hoy es todo mucho más laxo. En algún momento la mujer tenía prohibido el pantalón. O sea, estupidez, pero bueno. Después van variando y ustedes muchas veces van a ver, por ejemplo, que ustedes miren, cuando a veces vean a las reinas, princesas, cuando muestran cuestiones de casas reales, generalmente las reinas más que las princesas, en actos oficiales nunca las van a ver con el pelo suelto. Y las reinas viejas, como por ejemplo si ustedes miran, no sé, la que más conoce todo el mundo es Sofía de España, lleva el pelo a la nuca, porque ninguna reina puede llevar el pelo suelto, tienen que llevar el pelo, sus recogidos a la nuca. Eso es una regla común a todas las casas reales. Después hay algunas que son mucho más estrictas por las religiones que profesan. Pero por eso, o Máxima, que como la reina argentina, la van a ver en un montón de cosas con el pelo suelto, porque está habilitada. Pero cuando es una cena de gala, un acto oficial, donde ella va como reina de los Países Bajos, porque no es Holanda, Holanda es una provincia de los Países Bajos, cuando ella va como soberana consorte de los Países Bajos, lleva el pelo recogido siempre a esta altura. O cuando, por ejemplo, ustedes ven las reinas, sobre todo países católicos,
que van a ver al Papa, todas tienen que ir vestidas. Hablamos casas reales, primeras damas, cualquier mujer, cualquier personalidad que va a visitar al Papa va vestido de negro. Yo me estoy yendo para cualquier otro tema que tiene que ver más con la imagen que otra cosa, pero les va a servir. Siempre van las mujeres vestidas de negro, los hombres también. Hombres y mujeres vestidos de negro, camisa blanca. Si es una señora, no pantalones. El Vaticano no dice nada si es una mujer con pantalones, porque de hecho Angela Merkel iba con pantalones. Pero Angela Merkel no es católica, empecemos por ahí. Es protestante. Si no me equivoco, creo que sí, ¿no? Los alemanes no, literal, ¿no? O protestantes, bueno, no me acuerdo. Pero, en realidad, si yo voy a una casa, aunque yo no profese la religión de esa casa, yo respeto la casa donde voy a ir. Por eso muchas veces han ido soberanas o primeras damas de países que no son católicos, igual van vestidas de negro y los hombres también. Negro y negro opaco, sin brillo. Las mujeres sin alhajas. Alguna cosita, pero lo más tranquilo. Y la cabeza cubierta, que puede ir con una mantilla, un sombrero, un fascinator, una pluma, un pedazo de piedra, pero cubierta, siempre. Y las únicas que pueden ir vestidas de blanco, eso se llama en el mundo de la diplomacia el privilegio de blanco, son las reinas católicas, que no significa que sean reinas de países católicos, sino son los países que colaboraron con las guerras, con las cruzadas. Son 7 en el mundo. España, Luxemburgo, si no me equivoco, Liechtenstein, Mónaco, bueno, no me acuerdo ahora exacto los 7, pero son 7 países en el mundo. Y la única reina, que hoy tampoco es reina, aunque tenga el título de reina emérita, porque ya no es más reina, que puede ir a ver al Papa vestida del color que se le cante, aunque ella siempre va de negro o de blanco, y no tiene que hacer la genuflexión ante el Papa. La genuflexión ante el Papa se hace no porque sea ni Francisco, ni Pedro, ni Juan, sino porque el Papa es primero el jefe de Estado y es cabeza de la Iglesia Católica Mundial y es el representante de Dios en la tierra. Tenemos la cosa que se nos dio de tener un Papa emérito, que esto nunca, en la historia moderna nunca pasó, y un Papa del ejercicio. El emérito ya partió, nos queda nada más, esperemos que por unos cuantos años, sobre todo para la gente de protocolo del Vaticano, que no debe tener ninguna gana de hacer un funeral de Estado. Pero la única que puede hacer eso, porque es bisnieta de reyes, por sus 2 vías, tanto materna como paterna, es la reina de España. La reina Sofía de España es hija de los reyes de Grecia, era prima del rey consorte de Inglaterra, del duque de Edimburgo, y a su vez, como el duque de Edimburgo y la reina de Inglaterra tenían lazos familiares, también la reina de Inglaterra, la reina de España, cuando uno abre su árbol genealógico, está emparentada con todas las casas reales del mundo. ¿Por cómo? Porque su familia, porque ella fue hija de un rey, hija de una princesa alemana, que tiene una historia fascinante, la reina Federica de Grecia, porque es una reina protestante, que después es católica, que fue protestante, perdón, después se convierte a la Iglesia Ortodoxa griega, después se hace católica y después se va a vivir a la India. Tiene una historia fascinante y además cómo cambió en un montón de cosas Grecia, amada u odiada. Y si pueden buscar, para que vean que en las casas reales no es todo alegría y lujo y cosas, hay un libro que se llama La soledad de la reina, que es la biografía de la reina Sofía, es una clase de historia. Lo escribió una autora catalana que se llama Pilar Eige. Y es extraordinario porque ustedes van a ver cómo una monarquía se destroza, pero esa gente quiere recuperar no la monarquía, sino su sentimiento patriótico por su país, y cómo va vagando por el mundo. La familia real griega comió pasto sacado de la ruta, no tenía ni dónde vivir. Pero bueno, eso es parte de la historia, que es muy interesante para los que aprenden, sobre todo ceremonial de casas reales. Sí. ¿Por qué lleva el beneficio la reina Sofía? La reina Sofía tiene doble beneficio. Primero porque no fue reina, porque era reina de uno de los países católicos. Pero más allá de eso, por su sangre, entre comillas, real, tan en extremo, ella, por donde uno abra su árbol genealógico, es hija, nieta, bisnieta de reyes. Entonces, ese privilegio ese privilegio lo tenía la reina Sofía y lo tenía la duquesa de Alba, que nunca lo ejerció, por ser una grande de España con más títulos nobiliarios que los reyes. Son cosas que a nosotros nos suenan raras, porque nosotros vivimos en países totalmente distintos, somos
democrático, no existe la monarquía, es otra historia. Y uno a veces dice, esas ridiculeces, ¿a quién te pueden importar? Cuando uno viaja y empieza a conocer la historia y habla con españoles, o bueno, no sé, españoles, o holandeses, belgas, lo que sea, y uno puede entender ese amor por esas familias reales o no, porque también está la otra cara. Pero bueno, a veces eso nos abre la cabeza y entender que hay otro mundo. También hay monarquías parlamentarias que son democráticas, como la española o la holandesa y demás. Algunas son absolutistas, países regidos, gobernados por líderes religiosos absolutistas. Hay de todo en el mundo. Y todo está atravesado por nuestra profesión. Pero bueno, más o menos como les quedó claro lo que es ceremonial, protocolo, etiqueta. Bueno, una pregunta. Vos decías que los protocolos son distintos en todos los países. Cuando la ceremonia es internacional, ¿se toma en cuenta el protocolo de donde se hace la ceremonia? Claro, el país anfitrión. El país anfitrión. A ver. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros tenemos una ceremonia o un acto en un país y la ceremonia es de carácter internacional? En primer lugar, depende qué tipo de ceremonia sea. ¿A qué me refiero? Si está organizada por un organismo de tipo internacional, generalmente tiene su propio protocolo de actuación a donde esté. Más allá de eso, si el anfitrión, si un país, por ejemplo Argentina, organiza una ceremonia y vienen líderes de todo el mundo, pero es algo que organiza Argentina y es algo argentino, el que va a marcar las pautas es Argentina. Después hay reglas de protocolo a nivel internacional. Y ahora van a entender cuando les explique qué es la precedencia y por qué sirve la precedencia. Porque salva todas estas cosas. Pero generalmente, si nosotros vamos a organizar, como Argentina fue sede del G20, por supuesto, el país anfitrión es el primero en la lista, pero tiene el G20 su propio protocolo, su propia forma de organizar sus ceremonias, sus reuniones de negocios. Por ejemplo, para que me lo entiendan en algo más, por ahí más práctico y que muchos de ustedes han visto. El Poder Judicial de Tierra del Fuego, el Superior Tribunal, en realidad integra la JUFECUS, la Junta Federal de Cortes. Bueno, la Junta Federal de Cortes se reúne una vez por mes por todo el país y algunas veces en su sede en la ciudad de Buenos Aires. Esa reunión que hace la Junta Federal de Cortes tiene un protocolo de actuación escrito y consensuado entre todos los directores de protocolo de las provincias. La provincia anfitriona solo pone el espacio, todo lo que pase ahí adentro, cómo se ubican a los jueces de corte, todo lo que va pasando en esa reunión, en esa ceremonia, que es una reunión de trabajo, está escrito y está aprobado por todos los poderes judiciales, mejor dicho, todos los superiores tribunales de justicia y cortes que integran JUFECUS. O sea, el anfitrión solamente pone el espacio y tiene un lugar destacado, preponderante, y muchas veces puede sugerir cosas de acuerdo a la particularidad de la provincia o del lugar donde se haga la reunión, porque la reunión normalmente está preparado para que haya una mesa con una ubicación que nosotros llamamos con una cabecera y con una ubicación que si lo llevamos a las mesas donde se come, con una ubicación a la inglesa, ¿no? Que es una cabecera y bueno, el resto de los invitados ubicados en la manera que les corresponde. Pero si esa provincia por alguna particularidad no se puede, eso se transforma en otro tipo de ubicación dentro de la mesa. Pero no sé si con esto está contestada tu pregunta. Sí, sí. Existe también el ceremonial aplicado, depende de la institución, ¿no? Depende de cuál sea la institución, tiene su propio interés. Entonces hay un ceremonial castrense, hay un ceremonial eclesiástico, hay un ceremonial de Estado y no sé, creo que el Estado, ¿no? Sí. Claro, deportivo también, porque las ceremonias de deportes tienen una normativa propia. Es obvio que depende del interés de la institución, tiene su propia normativa. De hecho, si ustedes ven, los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol no se hacen las cosas así. Olvídense de la ceremonia de inauguración y lo que bailan y todo eso, que es parte del show. Pero tienen todo un protocolo preparado y escrito, inclusive con las ubicaciones de las autoridades que van a determinados partidos. Porque juegan selecciones, entonces si les cae de regalito el presidente de ese país,
o generalmente sí los embajadores, pero además la ubicación, el momento en cómo se entonan los himnos, el pedazo de himno que se entona, pero nunca van a escuchar un himno completo. Pero bueno, todo eso está normado y regulado en el caso de los mundiales de fútbol por la FIFA, que a su vez AFA integra la FIFA y es uno de los entes que se sienta y arman todas estas cosas. Para los Juegos Olímpicos hay un Comité Olímpico Internacional que también tiene lo que nosotros llamamos ceremonial deportivo. El ceremonial es uno solo, son estas ceremonias. Después se va abriendo, el castrense son las fuerzas, el religioso, el de las casas reales. Cada casa real tiene, hay algunas más complicadas, otras más simples. Nosotros, países sin monarquía, sin nada de eso, tenemos protocolos, ceremonias mucho más simples. Pero más o menos, como bien le dijo Hernán, esto se va abriendo, depende el ámbito de aplicación. Generalmente los más, digamos, ordenados, organizados y demás siempre son los militares. De hecho, inclusive dentro de las fuerzas hay distintos protocolos. ¿Y hoy se está como flexibilizando? Sí, el mundo cambió y ya está. A ver, cuando yo empecé a estudiar esto, jamás se iba a sentar una señora en la punta de una mesa. Las mujeres aparte no existían porque eran esposas. O sea, eran esposas siempre, no había, de hecho siempre a la mujer de los embajadores era la embajadora. Hoy eso no se puede hacer, hoy es la esposa de un embajador, porque hay embajadoras mujeres. Después nos pasamos del otro lado, ¿no? Porque como todo, nos pasamos a cosas que no tienen sentido en cuanto a deformar idiomas y demás. Pero hoy la mujer y el hombre van de la mano, están en paralelo. Entonces ya hay cosas que el ceremonial se va ayornando y cambia esa estupidez de una mujer. Yo he ido a pedirle disculpas, me acuerdo de una funcionaria, vos estabas conmigo, en una reunión de embajadores que tuvimos que cambiar una mesa sin acordarnos de la precedencia de todos los que estaban sentados ahí, y teníamos a los embajadores de toda la Unión Europea para estos dos tarados que están acá, solitos con nuestra alma. Y ¿cuánto fue? 15, 20 minutos antes de la comida, ¿no? El gobernador dijo no voy. Y hubo que dar vuelta a todo y nos quedó, porque bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? Porque aparte había embajadores encargados de negocio, cada uno tiene su historia, se ofenden si están mal sentados. Y nos había quedado una funcionaria sentada en la punta, que además, bueno, nosotros trabajamos con ella, pero un gesto de educación nunca está de más, y le pedimos disculpas, porque una mujer nunca, hasta ese momento, esto que yo le hablo de la prehistoria, hace como 15 años atrás, o más, las mujeres no se sentaban en la punta. Las mujeres siempre eran acompañantes porque eran las esposas. Es más, no existía el matrimonio igualitario, hoy no se habla más de esposa, hoy se habla de acompañante o de cónyuge. Es más, el mundo cambió. A ver, no hay ninguna novedad que yo estoy casado con otro hombre, lo saben todos los que están acá, porque además la mayoría lo conocen. Yo tengo una bendición del Papa en nombre de los dos. Es más, a veces la muestro en mi casa pues no me lo creen. De hecho, yo fui en visita oficial al Vaticano y estábamos los dos en la lista y sabían el vínculo que nos unía. En otro momento hubiese sido impensado. De hecho, ya no se habla más cuando se reúnen líderes mundiales de primeras damas. Se habla de primeras damas, esposos, acompañantes, cada uno trae lo que tiene ganas. Porque el mundo cambió, es así. O sea, es más, yo siempre les digo, ojalá vengan todos solteros, no traen las mujeres, los acompañantes, eso es dolor de cabeza en todas las áreas de protocolo. ¿Cómo entretengo a los que vienen de acompañantes? Pero bueno, el mundo cambió, ya todo eso no existe más. Hoy, si hablamos, hoy presidentes, bueno, primeras damas. Para el hombre no existe, no hay nombre. El primer damo, primer caballero tampoco existe. Bueno, es mal, primeras damas en otra época eran figuritas decorativas. Hoy son mujeres que trabajan, profesionales, gente que no le importa nada, no es que no le importa nada, saben el rol que tienen que cumplir, pero muchas veces, yo me acuerdo en esa reunión que les conté que teníamos de embajadores, estaba el embajador de Suecia casado con una peruana, y la señora estaba de casualidad acá, porque él estaba en misión en la Argentina, y ella vivía en Suecia porque su trabajo no le había dado licencia para que vaya a acompañar al marido. ¿Quería acompañar a tu marido? Andate, renunciá y ya está. Pero acá vos venís a trabajar. O sea, el mundo cambió. Nosotros por ahí en algunas cosas vamos un poquito más atrasados. Argentina, a pesar de todo, sigue siendo muy moderna. Pero ya todo eso no existe más. Respecto de lo que decís sobre las modificaciones en el protocolo, ¿de qué depende la habilitación a poder hacerlas? Es decir, vos para poder modificar el protocolo
avisarle a alguien o A ver, los protocolos en general no cambian. A ver, el protocolo es una norma que está escrita, después es cómo cada uno la aplique. Sí hay cosas que cambian, por ejemplo, en ningún lado está escrito que una mujer no se sienta en la punta. Era una norma no escrita, eso fue cambiando. En ningún lado está escrito que es fulano de tal y esposa. Hay cosas que se van cambiando, porque bueno, nosotros tenemos la técnica, nos formamos, después es aplicarlo. Digo, es como un abogado, alguien que sabe de leyes. Después aplica esa ley de 20 maneras distintas. Entonces, el protocolo en general, siempre hay licencias. Después, bueno, uno, en su profesión, por eso yo les decía, por ejemplo, que el 2072 ya sería hora de sentarse. Profesionales del protocolo, con las autoridades, para reverlo. Porque hay cosas cargos que no existen más, cargos que se han creado, formas distintas de determinadas cosas. Entonces hay cosas que se van modificando. Después tiene que ver con, como te decía, hay licencias. Uno cuando va a hacer cambios, siempre se conversa. En realidad, lo que tiene de bueno es cuando las áreas de protocolo las integran personas de carrera y con formación. Es totalmente distinto a cuando cae alguien que no sabe y que cree que esta profesión es ir a fiestas, comer. Yo les puedo asegurar que quien tiene esa idea que se dedique a estudiar otra cosa. Porque tampoco le vamos a decir que la pasamos mal y somos sufridos, no. Pero, y por allá me está mirando alguien que en cualquier momento le voy a hacer pasar de modelo vivo que cree que estamos para la fiesta. Pero no va. Pero es verdad, sí tenemos un montón de privilegios en un montón de cosas. Eso es verdad, de poder ir a lugares. Pero muchas veces nosotros estamos antes, durante y después. Yo a veces les aseguro que hay lugares de comida. Yo quiero estar en mi casa en zapatillas tirado en un sillón. Además siempre la culpa es del de protocolo, de todo lo que pase. Yo una vez tuve la culpa en este mismo salón que no se escuchaba. Porque alguien puso una mochila arriba de un parlante y la culpa fue mía. Lo peor es que el que dijo que no se escuchaba fue el que puso el tarado, porque no tiene otro, que puso la mochila arriba del parlante. Sí. Quería consultarle, ¿varía mucho el ceremonial y el protocolo en los países árabes, sobre todo cuando hay una ceremonia que junta a líderes de Occidente con países árabes, sobre todo una asunción de un jeque, de un... Bueno, nos están preguntando, perdón que repita, pero es porque los que están conectados no se escucha la pregunta. ¿Qué pasa en las ceremonias, para hacerlo más práctico, en ceremonias mixtas, por ejemplo, con países árabes, si hubiera una asunción, presidente, un jeque o lo que sea? Primero, que un jeque es cabeza de una casa real. Entonces, cualquier persona que esté invitado a esa ceremonia, el país anfitrión va a mandar una serie un instructivo con las cosas. Generalmente, si es de otra casa real, ya sabe lo que tiene que hacer. Hace poquito salió por todos lados, se casó el hijo de, no me acuerdo, del emir de dónde, o de un jeque, algo de eso, y estaban invitadas todas las casas reales. Y si uno lo mira, se va dando cuenta cómo las casas reales, o cuando fue que accedió al trono el rey de Inglaterra, que es un hecho histórico, porque es la primera vez que van reyes. Y ahora después les voy a decir por qué. Bueno, cuando estamos hablando de estas cosas mixtas, donde se entrelazan tantas culturas, tantas religiones, el país anfitrión es el que marca la guía a seguir. Y las personas que van, que dejan de ser Juan, Pedro, Luis, sea quien sea, van en función del cargo que ocupan. Cuando uno ocupa un cargo, sabe cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Y entre las obligaciones está saber comportarse de acuerdo, porque yo voy en representación de un país, entonces me tengo que comportar como corresponde. Y entre las cosas que corresponden, y por eso la Cancillería, por ejemplo, Argentina, Casa Rosada, el gobierno tiene la Casa Militar y la Cancillería tiene todo un área de protocolo donde hay gente absolutamente especializada y formada para indicar las cuestiones a seguir. Por ejemplo, cuando fue todas las veces que Cristina, le pongo este nombre porque es alguien a la que más criticaron cuando iba a verlo a Francisco, y fue de las personas que mejor ubicada estuvo en cuanto a su vestimenta. Después eso, si le explicó el mate, no el mate, eso son estupideces.
porque todo el mundo se pone nervioso ante una situación. La transparencia de Fabiola en el acto ese. Eso es otra cosa, eso no está bien. Pero yo le pongo este ejemplo porque es alguien que muchas veces genera rispideces, la figura de Cristina y el Papa, y estaba perfecta como estaba. Después, si a uno le gusta el sombrerito, no el sombrerito, más pluma, menos pluma, es otra cosa, eso es otra historia. Pero estaba correcta y cumplió bien con lo que dice el protocolo para hacer una visita oficial al Vaticano. Tampoco es necesario ponerse una capelina ni un sombrero, es cubrirse la cabeza. Por eso generalmente las mujeres más ricas, pero muy devotas, van con una mantilla, nunca llevan nada, seguramente esa mantilla cuesta los sueldos de todos nosotros, pero no se nota. Pero cuando, volviendo a lo que vos decías, si hay un tipo de ceremonia o de cosa mixta, y sobre todo con países de Medio Oriente, que además tienen particularidades totalmente distintas a nosotros. Para ellos la ostentación es una forma de darte la bienvenida, de agradecerte, todo lo contrario a nosotros. También hay que conocer un montón de cosas, ellos saben también cómo son nuestras costumbres, y se hace un mix, pero en ceremonias oficiales no se descubre nada nuevo, porque además el que va también va acompañado de gente que sabe, por eso uno tiene embajadas, los gobiernos mandan avanzadas, que son grupos que van a preparar la llegada de ese presidente o de ese jefe de Estado, de ese rey a los distintos lugares. Y ya todo eso se conversa, se charla, y muchas veces cuando hay temas hay conflictivos o ríspidos por la etiqueta y por estas cosas, todas estas cosas se conversan entre las cancillerías, las embajadas, para buscar puntos de unión, tener acuerdos y que nada de esto. Todo lo que ustedes ven en el mundo del protocolo, nada es sorpresa. Hasta cuando alguien, no sé, abre un estuche porque le hicieron un regalo oficial, ¡ay, qué lindo! Y se sorprende, mentira, no se sorprende, ya sabía lo que le iban a regalar. Porque un buen profesional del protocolo no se puede permitir las sorpresas. No existen las sorpresas, ni la sorpresa, ni la emoción, ni nada de todo eso. Eso está mal. O sea, hacemos el acto y de que ¡ay, qué lindo que me sorprendí! Pero no debería pasar. Ya después lo vamos a charlar cuando hablemos de regalos, porque tiene más que ver con eso. Pero todo se sabe. Yo cuando llego acá con uno de los ministros del superior, porque va a haber la cura del juez o de algo, ya sabe por dónde entran, por dónde salen, qué va a pasar. Todos nosotros le mandamos antes quién habla, quién no habla, quién inicia, quién no inicia. Porque no pueden existir las sorpresas. Eso está mal. Bueno, para eso nos pagan fuerte. Bueno, más o menos estos conceptos que yo les pasé les quedaron claros, volvemos a lo mismo. Bueno, y ahora vamos a algo que todo el mundo siempre pregunta qué es, la precedencia. Yo me debo haber pasado de horas, ¿no? Bueno, vamos rápido, sí, pues si no, no nos vamos a ir más. La precedencia, porque todo el mundo pregunta qué es la precedencia. La precedencia no es ni más ni menos que el orden de ubicación, que es la antelación, en el orden, la preeminencia de las personas, en realidad, perdón, la preeminencia de los lugares a donde vamos a ubicar a esos funcionarios, a esas personas que tenemos que ubicar. Estas personas no se ubican porque sí, porque no ubicamos a las personas porque quien sean, se ubican por los cargos que tienen. Esos cargos tienen una importancia que generan y ordenan un orden de precedencia. Esto es muy básico, nosotros no ubicamos personas, ubicamos cargos. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, en nuestro caso específico del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, o la Corte de Justicia, como muchas veces lo llamamos, nosotros lo solemos llamar ministros. La Constitución de la provincia no habla de ministros, habla de jueces del Superior Tribunal, pero eso es una costumbre en todos los poderes judiciales llamarlos ministros. Tuvimos un Superior Tribunal de 3, hoy es de 5. Esos 5 jueces tienen un orden de precedencia que se marca año tras año con la última acordada donde se designan las autoridades. Y para nosotros, como para que lo tengan más gráfico y lo entiendan, la precedencia la da en primer lugar el presidente, vicepresidente, y después los 3 ministros, los 3 jueces restantes, que son los jueces, los vocales, que la precedencia, ahora que el superior se amplió a 5, la marca el orden de antigüedad en el cargo, que desde cuando están ejerciendo el cargo de juez del superior tribunal. Y van rotando
en la medida de la designación que sea que decida ese acuerdo de ministros, de jueces, perdón, el último del año, donde deciden quién ejerce la presidencia y demás. Tomen en cuenta que en las presidencias siempre el último es el más importante, el último es el primero. Cuando ustedes van a ver que acá, para una ceremonia, ingresan los jueces, a ver, después está la realidad. En el sentido de a veces dicen, no, ya está. Y no pasa nada, pero lo importante es saber cómo se deben hacer las cosas. Después, nadie se va a ofender si entra primero, no sé, a ver, por decirles, entra primero Muchnik, que es uno de los vocales, y el último, y primero entró Sagastume, que debería entrar último. No pasa nada. Pero en realidad son, primero, el Superior Tribunal es el último en ingresar a esta ceremonia que se va a llevar a cabo, y cuando ellos llegan y se sientan, empezó. Ya está. Y cuando ellos se levantan y se retiran, se terminó. Y nadie se podría o se debería ir antes que los jueces. Y los jueces ingresan o deberían ingresar en el orden que les corresponde. Primero, los 3 vocales, desde el que menor antigüedad tiene al mayor, después el vicepresidente y después el presidente. Ese sería el orden de ingreso. La salida es al revés. Se van al revés, el más importante se va primero. Eso como para que más o menos puedan tener una idea de qué es una precedencia. Y se ubican cargos. O sea, los cargos los ejercen personas, por ende ubicamos personas. Pero nosotros no ubicamos a Juan o a Pedro o a Luisito porque apareció, cayó de la palmera y está acá. ¿Ahora ellos van acompañados con sus parejas o van solos, se sientan, porque no acomodan y...? Bueno, acá me preguntan si ellos si los jueces en este caso, o quienes sean, van acompañados. Depende del tipo de ceremonia. Si nosotros estamos haciendo un tipo de ceremonia donde están invitados las esposas, los esposos, los acompañantes, lo que sea, bueno, van a estar previstos esos lugares. Y lo que pasa es que en una ceremonia oficial, por la jura de un juez, si están las esposas no van al estrado, van a tener un lugar de importancia dentro del auditorio, dentro de lo que nosotros llamamos las naves de ubicación, que son los sectores. Puede haber un sector destinado a esas personas, pero el mundo judicial o el ceremonial judicial es muy particular, está todo mucho más normado que en otros lados. Porque, por ejemplo, porque nosotros estamos hablando, que eso es lo que les voy a explicar, nosotros tenemos la precedencia de un cuerpo. Nosotros estamos muy acostumbrados a los personalismos, porque además tenemos un país que está acostumbrado a la cosa vertical, porque somos presidencialistas, tenemos un presidente, entonces tenemos esa idea. Pero Argentina tiene distintos tipos de organismos donde la precedencia es del cuerpo, y nosotros, en particular en el Superior Tribunal o el Poder Judicial de Tierra del Fuego, como todos los poderes judiciales del país, o como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un cuerpo colegiado. En nuestro caso, los 5 ministros tienen la misma importancia. Por supuesto que tienen un orden de precedencia interno, que no lo hace más importante al presidente que al último vocal. En el llano son los 5 iguales. Los 5 el cuerpo, el Superior Tribunal de Justicia, es la cabeza del Poder Judicial. Entonces, si mañana el gobernador hace una ceremonia, por ejemplo, 20 de junio, y en el acuerdo de los ministros, generalmente el presidente lleva la representación protocolar del cuerpo, ¿no? A los distintos actos, ceremonias o lo que sea. Ahora, si por ejemplo, en vez de ir el doctor Sagastume, fuera el doctor Loeffler, que es vicepresidente, o fuera la doctora Cristiano, la última juez del Superior que juró, tiene que tener el mismo lugar que el presidente, porque representa al Superior Tribunal de Justicia, es un cuerpo. Entonces el cuerpo en sí mismo tiene la misma importancia como bloque. En cambio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el presidente de la nación, el gobernador, el intendente, es esa cabeza. Distintos son los poderes legislativos, porque tienen, primero que a la cabeza llevan, en nuestro caso al vicegobernador, nosotros somos unicameral, si es bicameral es distinto, y ese tipo de cuerpos tienen otra estructura distinta a la de los poderes judiciales. Pero siempre entendamos, cuando hablamos de precedencia, que una cosa es, como por ejemplo, el caso de una cosa más vertical, que es un gobernador, un intendente, a los cuerpos colegiados. Si a una ceremonia
fuesen los 5 jueces del Superior Tribunal, por supuesto que lo que yo les voy a contar no va a pasar, porque además es una cuestión práctica. No se pueden ubicar 5 personas juntas porque el que sigue queda en el lugar 48. Entonces, generalmente, el Superior Tribunal tiene la cortesía de que se ubique en el lugar que le corresponde al presidente, por ejemplo, en un estrado, y el resto de los jueces van a la primera fila en el lugar más importante que tenga ese auditorio o lo que sea, ¿no? Depende del espacio donde se lleve adelante la ceremonia. Volviendo al tema de las precedencias, ustedes van a ver siempre que el lugar más importante que se utiliza para cualquier cosa, sobre todo cuando hablamos de banderas, esto pues ahí va a hablar Hernán, es la derecha. Y eso, y alguien me preguntó hoy de dónde viene, de dónde empieza el ceremonial, el protocolo y demás, que nadie, tenemos que ir para atrás y vamos a seguir buscando, raspando, y cada vez, y siempre va a haber alguien que empezó antes que eso. Viene en principio de la antigua Roma, y ahí van a encontrar el significado de algunas palabras. Por ejemplo, para nosotros, los que profesamos la Grecia Católica, siempre escuchamos sentado a la derecha de Dios Padre, o a la diestra. Y eso viene de la antigua Roma y de los augures. Los augures eran unos sacerdotes que lanzaban, dice la leyenda, porque no sé si, bueno, siempre, pero lanzaban aves, dicen que palomas, y que de ahí viene lo de la paloma de la paz. Lanzaban palomas al viento, y si la paloma iba hacia la derecha, hacia la diestra, eso era un buen augurio. Y de ahí viene, como lo hacían los augures, que eran estos monjes, de ahí viene la palabra buen augurio, o mal augurio, porque lo hacían los augures. Si ese pájaro que se lanzaba se iba hacia la izquierda, hacia la sinistra, era una desgracia. Por eso, y lo escuchan mucho cuando hablan de seguros, de siniestro, de ahí viene. Y ser siniestro, una persona siniestra, porque bueno, ese pájaro pobre se fue a la izquierda, qué sé yo, no lo inventé yo, pero... Y que aclaro, no tiene nada que ver con las cuestiones ideológicas, porque muchas veces también se lleva para eso. Es como cuando hablamos de fasto y nefasto, porque todas las palabras tienen un origen a veces en cosas medio como insólitas. Fastos eran los días en la antigüedad donde se podían hacer negocios, intercambios, cosas, o a veces fiestas. Esos eran los días fastos. Los días nefastos eran los días donde uno se guardaba, porque no se podían hacer esos negocios, esos intercambios, o por lo que sea, la gente, o muchas veces por retiros, por cuestiones religiosas. Esos eran los días nefastos. Hoy nosotros lo asociamos a cosas muy graves, muy oscuras, pero no eran tan oscuras. Los días que no se podían hacer negocios. De ahí viene la palabra nefasto. Bueno, yo no me quiero meter, porque eso es tuyo. Yo me había anotado acá en una ayuda a memoria los órdenes de bandera. No, yo te dejo a vos. De eso vos sos el especialista. Yo no me voy a poner nunca de acuerdo con mi cabeza con la derecha y la izquierda para la banda. Hace 20 y pico de años que hago esto y es el día de hoy que, gracias a Dios, lo tengo a Hernán, que le digo, están bien puestas. Hoy lo llamé porque me preguntaron algo nuestros compañeros de comunicación, que estaban haciendo unas fotos institucionales y había que poner las banderas. Le digo, Hernán, vení, decime que lo que le estoy diciendo está bien, porque es una tara en mi vida, la izquierda y la derecha con las banderas. Tomen en cuenta algo, igual Hernán se lo va a decir con mucho más profesionalismo que yo. Las banderas se ubican siempre a la extrema derecha. Hay distintas maneras de ubicarla, distintos órdenes, ¿no? Lineal, lateral y demás. Pero siempre van a la extrema derecha, que no es lo que ustedes están viendo. Ustedes, sentados donde están, van a ver las banderas ubicadas a la izquierda. Porque son a la derecha, si tomamos en cuenta que yo me paro en el estrado. Estrado o presidium, que no tiene nada que ver con presidio. Presidium es el lugar de las máximas autoridades, en realidad es el lugar de las luminarias. Son los lugares, entonces muchas veces en Argentina no se usa tanto porque todo el mundo lo asocia mucho con presidio, pero cuando uno viaja a otros lugares, a congresos o algo, siempre se habla de presidium. Es lo mismo, nosotros en Argentina nos autollamamos ceremonialistas. Eso es muy argentino, uruguayo, muy de Latinoamérica, de Sudamérica. En el resto del mundo somos generalmente protocolarios o protocoleros. Depende del lugar del mundo por donde vayan, protocolarios, protocoleros, bueno, y otros títulos más que no son muy agradables, que mejor no se nos cuentan. Pero tomen en cuenta eso siempre, ¿no? Cuando hablamos, porque también hay una precedencia para banderas y para símbolos. Siempre, cuando vamos a ubicar lo que sea,
estamos hablando de banderas nacionales. Hay una precedencia de banderas, eso se lo va a explicar Hernán. Cuando estamos hablando de precedencias, de dónde nace esto de ubicar la gente y cómo se lo ubica, aunque ustedes no lo puedan creer, esto es americano. Sí. ¿En los vehículos también? En los vehículos también. En todos lados hay una precedencia. Y como Guido, que es un buen profesional de lo suyo, sabe cómo ubicar autoridades. No, porque las autoridades se ubican adentro de un vehículo y es cómo suben y cómo se bajan. Y en realidad delante no debería ir nadie. Y siempre ustedes van a ver, no, yo me quiero sentar adelante, bueno, tanto me tenga ganas. Pero en realidad el lugar más importante es en el asiento de atrás y hacia la derecha. Nunca es adelante. Pero bueno, convengamos que es el lugar más cómodo. Que generalmente lo usa el de protocolo. ¿Cómo? También los desfiles, los vehículos también tienen, ¿no? Todo tiene un orden. Algunos van en Aviones y barcos. Claro, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Pero bueno, la precedencia se aplica a cualquier cosa. Y les decía que esto nace en América. Esto nace... Sudamérica tiene algo que muy pocos saben. Nosotros tuvimos de verdad un imperio. Brasil fue cabeza de un imperio. Brasil tuvo, si bien la familia real portuguesa se viene escapada porque Napoleón invade y se viene a sus dominios coloniales que eran Brasil, el emperador, si no la memoria no me falla, es Pedro I, crea o funda el imperio lusitano. La cabeza del imperio lusitano fue Brasil, la capital era Río de Janeiro y también parte en Brasilia. Si llegan a ir a Río de Janeiro y tienen la posibilidad de ir a Petrópolis, van a conocer el único palacio de verdad construido en América del Sur, era el palacio de verano del emperador. Todo ese pueblo era del emperador, lo compró, por eso hasta el día de hoy cada propiedad o cada transacción comercial que se vende, un dinero de ellos va a la familia real brasilera, que todavía existe, tiene descendientes, y ahí está el único palacio de verdad construido sin copiar. Es un palacio donde pasaba su tiempo de verano la corte brasilera, y de hecho fue muy fuerte la monarquía en Brasil, fue cabeza de un imperio, y de hecho después se vuelve la familia real portuguesa al Portugal a volver a su corte, y se queda el hijo, el emperador Pedro. De hecho es muy conocida la historia de la princesa Isabel que libera a los esclavos. Hace no muchos años Brasil tuvo una elección, me sale memorándum y memorándum, cuando se va una votación, un plebiscito, perdón, sobre si querían volver o no a la monarquía. Y saben que ganó la república, lo que tienen hoy. Pero saben el mayor caudal de votos para volver a la monarquía, ¿quiénes lo hicieron? Los negros, que eran los esclavos. Es increíble. Pero bueno, la princesa Isabel, la hija del emperador, es la que le impulsa al padre a la liberación de los esclavos. Por eso en cualquier lugar de Brasil que ustedes vayan hay una avenida que, como en Argentina, San Martín, en Brasil, Avenida Princesa Isabel. Y tiene que ver con el casamiento de esta princesa el orden de precedencia que usamos actualmente. Se casaba la hija del emperador y necesitaban ubicar a todos los invitados para estas fiestas tan fastas que iba a tener Brasil. Y bueno, entonces al marqués de Pombal, un gran esclavista, porque tiene su lado oscuro también, pero era el jefe de protocolo de la casa del emperador, se le ocurrió utilizar como norma de protocolo para la ubicación de los invitados la llegada a puerto de cada uno de esos invitados que iban llegando para la fiesta y para la celebración. En la medida que fueran llegando iban a ser ubicados después en las distintas ceremonias. Eso es lo que utilizamos hoy, porque eso después, mucho más modernizado, se utiliza en el Congreso de Viena, que es el congreso que regula la diplomacia moderna, y se arma el orden de precedencia que utilizamos hoy, que la base son los embajadores. ¿Cómo se ubican los embajadores? De acuerdo a la presentación de cartas diplomáticas ante el presidente de la nación en la que van a cumplir funciones, presidente, casa real o lo que sea. En la Argentina tiene una salvedad. El nuncio apostólico, que es el representante del Papa, va primero, no importa si llegó ayer. La cabeza del cuerpo diplomático en la Argentina la lleva el nuncio apostólico. A partir del nuncio apostólico van el resto de los embajadores. El orden de precedencia que llevan todos estos representantes lo marca la presentación de sus cartas credenciales. Otra de las formas, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, como en nuestro caso, por ejemplo, vienen todas las cortes, vienen toda la Junta Federal, nosotros para ubicarlos podemos utilizar el orden alfabético de las provincias.
Entonces nos evitamos un problema, porque no ubicamos a fulano o a mengano cerca de menganito, porque es amigo, porque se quieren, porque no se quieren. No. La ubicación la dan las provincias a las que representan. Y las provincias, ¿cómo las ubicamos? Por orden alfabético. ¿Cuál es la primera? Siempre la provincia anfitriona. Si hubiera alguna situación particular con otra provincia, que por ejemplo vienen a una actividad académica y esa actividad la trae, vamos a pensar en Salta, por ejemplo. Entonces va a estar el anfitrión, la provincia de Salta y el resto. Pero una de las maneras de ubicar la precedencia ante determinadas cosas es el orden alfabético. En el caso de los embajadores, si ustedes tuvieran 2 embajadores que presentaron las cartas credenciales el mismo día, lo que marca la diferencia es la hora. Porque eso está todo normado, cuando se presentan los documentos, en realidad, en el caso de Argentina, el presidente de la República debería tener la obligación de recibir las cartas credenciales en la Casa de Gobierno. Los embajadores, hay toda una ceremonia, suben por la escalera de los italianos, es una escalera que tiene la Casa Rosada de mármol de Carrara, que fue un regalo del Reino de Italia en ese momento. De hecho van, después también se pone una ofrenda, ese nuevo embajador pone una ofrenda en la Plaza San Martín, Monumento al Libertador y demás. Todas estas cosas, lo de la ofrenda y todo eso se hace. El tema de las cartas credenciales, a veces hay presidentes que han recibido nuevos embajadores en la residencia de Olivos, cosa que no estaría bien porque no es el lugar, no es digamos, el lugar de trabajo del presidente, es la residencia, si bien es la residencia oficial, es donde vive, no es donde trabaja. Y en muchos casos, que también está habilitado, no sería lo que corresponde, pero las cartas credenciales las puede recibir el canciller. El canciller es la cabeza del cuerpo diplomático de cada país. También van a escuchar muchas veces que en algunos países, como es el caso de Alemania, el canciller es el presidente, pero eso por la denominación de cada país. Angela Merkel no era la presidenta de Alemania, era la canciller, la jefe de Estado. Aparte tenían un presidente. Es otra historia y es la conformación de la estructura de ese país. Bueno, no los quiero aburrir más. ¿Les quedó alguna duda de lo que les dije? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? No sé si hay alguna... No. Bueno, mejor. Se los agradezco en el alma y a los que soborné hoy para que no me pregunten, cumplieron bien salvo uno. ¿No? ¿Sole? Me lo castigaste. No, aparte fue un buen alumno cuando hicimos curso para chofer. Bueno, les agradezco mucho y ahora seguramente van a escuchar cosas mucho más profesionales con Hernán Sosa, que es un especialista en vexilología y heráldica. Estas palabras tan raras, difíciles, solamente es el estudio de la bandera y de los símbolos. Bueno, acercarse un poquito más. Vamos a hacer una cosa más fácil. Yo me corro. Como verán, tengo mi apunte porque no tengo la misma labia que tiene Carlos. Y si me trago, sepan disculpar. Vamos a comenzar con... Preparé unas pequeñas diapositivas, unas pocas, para interiorizar y para guiarnos. Para guiarme a mí, básicamente. Voy a hablar de símbolos patrios, de 2 símbolos patrios en particular. Hoy va a ser solo uno por el tiempo, Carlos se llevó toda la hora. Bueno, voy a hablar de 2 escudos hoy, que es la heráldica, la disciplina que los estudia. Pero para comenzar vamos a ver qué tienen como concepto de símbolo o de símbolo patrio. ¿Qué se les ocurre? La imagen que nos representa. Tal cual, nos representa, nos identifica, nos integra, porque todos cada vez que vemos la bandera nos sentimos como más nacionalistas. Así. Es uno de los aspectos esenciales del nacionalismo. Se entiende que es del interés común de hombres y mujeres que habitan nuestro territorio, ¿no? de la tierra, y lo estudiamos ¿para qué? Para tener el uso correcto, el buen trato, para también observar que otros lo tengan, porque en nuestro símbolo, como nos representa, no debemos permitir que otros les falten el respeto. Como bien decía Carlos, con el himno nacional, que
bueno, se interpretan de diferentes maneras y eso en un acto oficial no está bien. Hay una sola manera, como dijo Carlos. Bueno, hoy vamos a hablar del escudo, que lo estudia la heráldica. Los escudos son estudiados por una ciencia, considerada una ciencia auxiliar de la historia, la heráldica, que nos muestra en los escudos los colores y las figuras para poder identificar a personas o estados, instituciones, etc. La palabra heráldica proviene de heraldo. Heraldo era, bueno, a su vez proviene del francés herald, creo que es la pronunciación, que era la persona que acompañaba al caballero en las cruzadas allá por el año 1000 y leía en los blasones, en los escudos o en las armaduras que portaban los colores que, bueno, decía cuál era su linaje, el título que tenía esta persona. De esa manera hacían los correspondientes anuncios, quién estaba viniendo, quién representaba a quién. En las épocas que no estaban en batalla, estas personas, estos caudillos, entrenaban en justas. No sé, ¿vieron Un corazón de caballero? La película, bueno, el heraldo era el rubio alto que hace de villano en las películas de Marvel y lo presentaba, lo anunciaba, le daba color. Bueno, esa era básicamente la tarea, y está un poco exagerada, pero era el anunciador, ¿no? El emisario. Y cuando no estaban en batalla, estos caballeros entrenaban en justas. Entonces, el heraldo era quien coordinaba las justas y veía que fuesen justamente justas para que haya una equidad en esas prácticas, como así también en las ceremonias que después eran invitados, banquetes, etc. Si vos no sabías a quién representaban, no los podías convocar. Entonces el heraldo tenía un detalle pormenorizado en su cabeza, estimo, que conocía a todos, o bien los leía de manera tal que podía interpretarlos y saber a quién le estaba representando, ya sea Estado, familia, etc. Ahora, a continuación, vamos a hablar de nuestro escudo nacional. Será el utilizado, ¿no? Por nuestro escudo nacional proviene de que se utilizó en la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1813. Se conforma en enero la Soberana Asamblea y hasta ese momento no había un símbolo para poder autenticar el documento. Se utilizaban las armas del virreinato hasta enero. En febrero en febrero hay dos cartas de acreditaciones, acá lo tengo como se dice, dos cartas de ciudadanía que, disculpen, tenemos como antecedente en febrero de dos cartas de ciudadanía firmadas con este sello. Y el 12 de marzo de 1813 la Soberana Asamblea autoriza al segundo triunvirato a utilizarlo como sello del Supremo Ejecutivo. Hasta el año 1944 se tomó de la misma manera que existe el decreto de 1302 del año 1944 que establece que este va a ser nuestro escudo nacional. Hasta ese momento se lo utilizaba el Ejecutivo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Las características de nuestro escudo van a ser las establecidas en el artículo 5 de 1302 del año 44 y dice, voy a leer algunas características. Las dimensiones del eje, del óvalo, entre sus ejes es 14 ohms. Bueno, esto quiere decir que la relación entre esta distancia y esta
uno es de 11 y otros 14 unidades, ¿no? Cuenta con un sol figurado color oro con 21 rayos, de los cuales 10 son rectos, 10 son flamígeros, perdón, que son los que tienen las ondulaciones, y 11 son rectos. Bueno, tiene 2 ramas de laurel. La de la izquierda cuenta con 21 hojas en su interior y 20 hojas en su exterior. La de la derecha cuenta con 25 en su interior y 23 en su exterior. Si no me equivoco. Al revés, viceversa. 23 en su interior y 25 en su interior. Solo se cruzan en su base y están enlazadas por un moño con una cintita con los colores de la bandera nacional. Luego vamos. Sí, dígame. ¿Algo particular la diferencia de cantidad de un lado y del otro? No, que yo sepa. Pero sí tiene un significado en la audiencia. Después lo vamos a explicar. Sí, pero al momento que se hizo no habría esa cantidad de provincias. Entonces nos están faltando 2 todavía. Bueno, conformes a las leyes de la heráldica, el óvalo es aplicado por todos los estados, digamos, es representativo de los estados. Y si está cortado al medio, se llama escudo cortado. Son términos que utiliza la heráldica, que la heráldica obviamente no es la explicación que les estoy dando ahora, tiene una cantidad de términos que son bastante técnicos. Por ejemplo, esta parte se le llama jefe, la parte superior, obviamente la del centro, corazón o abismo, entonces se le llama punta. Como dijo Carlos, diestra y siniestra, correspondiente a izquierda y derecha, no derecha y izquierda, y el centro, o bien eje. Esto es para... Si ustedes ven, el escudo es ovalado, como el mismo logo, como el logo que usa el Poder Judicial, porque además tiene otra explicación que tiene que ver, desde la heráldica, todos los escudos ovalados simbolizan la paz. Están muy asociados a la Iglesia, a la Iglesia Católica, pero los escudos ovalados simbolizan la paz. Por eso Argentina, cuando conforma lo que hoy nosotros conocemos como la República Argentina, empezó, cuando armó su escudo y demás, es ovalado. El óvalo tiene que ver con las cuestiones, por eso ustedes van a ver otros escudos de otros países, sobre todo casas reales y demás, con puntas y cosas que tienen que ver, porque los escudos todos se pueden interpretar. Todos cuentan la historia de ese lugar. Por ahí no tanto en naciones como las nuestras que son jóvenes y no, ya está, Eso es básicamente lo que hace la heráldica. La heráldica interpreta el escudo o bien lo confecciona. En este caso nosotros lo vamos a interpretar porque el que lo diseñó, el que lo hizo, no obedecía las leyes de la heráldica. Hay un solo caso de todo lo que voy a explicar hoy, no son muchos, pero que obedece a las leyes de la heráldica, pero que lo hizo gente que sabía. Bueno, y vamos a hacer una pequeña memoria descriptiva, ya que no tenemos heráldica. En la parte superior, el escudo, en la parte superior del óvalo, es un azul celeste. En su parte inferior es blanco. Cuenta con 2 antebrazos desnudos que se estrechan su mano y sostienen una pica. En la parte superior de la pica se encuentra el gorro frigio con una borla que cae hacia la derecha. Todo esto coronado por las hojas de laurel, y cierra con un moño con los colores nacionales. Sobre el escudo, un sol naciente, en el que mencioné anteriormente. Ahora, la simbología. ¿Qué piensan ustedes que significa el color azul? Bueno, sí. Pero dentro del ámbito que nos movemos hoy. El escudo nuestro es de color azul, básicamente, también. Equilibrio, justicia, ahí está. El color blanco, pureza, nobleza, jerarquía. Bueno, las 2 manos estrechadas
¿Qué les parece? Unión, fraternidad, muy bien. ¿La pica? Esto lo tuve que buscar, porque la verdad yo pica no sabía. Bueno, es como una lanza, ¿no?, que sostiene la libertad. O sea, a través de la batalla logramos nuestra libertad y estamos dispuestos a sostenerla con ella, a través de la unión. ¿Entienden? El sol, el nacimiento, así es. Y bueno, el laurel, la victoria, la gloria, ahí está, sostenido por la cinta con los colores nacionales. Esa es toda la explicación por el escudo nacional. Ahora, vamos a ir con el escudo provincial. ¿Tienen dudas? Soy más directo que Carlos por ahí. Bueno. El escudo de la provincia de Tierra del Fuego. Una consulta. ¿Y el sombrerito rojo que estaba ahí en El gorro frío. En la libertad. En la libertad. También tiene, a ver, igualdad dice. Bueno, el escudo de la provincia de Tierra del Fuego nace posterior a la provincialización. Hasta en el año 1884, cuando se funda la ciudad de Ushuaia, vienen autoridades nacionales, ¿no?, y Tierra del Fuego era un territorio nacional, por ende utilizábamos el escudo de la nación. Se provincializa en el año 1991, a fines del año 1992, voz unánime, tenemos que tener nuestro propio blasón, como tienen el resto de las provincias. Así que se llama concurso, donde estipulaba que en su simbología deberían contar con el espíritu del pueblo fueguino, su historia, tradición, cultura, ubicación geográfica, soberanía y recursos naturales. No sé si plasmaron todo, pero le pusieron ganas, le pusieron ganas. Nos representa. Bueno, hay una anécdota de esa que voy a contar. Bueno, por ahí hubo una intención de cambiarlo, ¿no?, por lo de los pingüinos. Yo estaba en otra institución y fue convocado acá Carlos también para que veamos, y quedó nada. Porque no, la gente lo ha adoptado. Sinceramente el escudo ha sido adoptado, obviamente que no a todo el mundo le agradará. Bueno, sigo. El 17 de diciembre de 1992, la legislatura sanciona la Ley 61 con ya un ganador del concurso. Se promulga el 24 del mismo mes, o sea, el 24 de diciembre de 1992, y en su artículo 1 dice: téngase como escudo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la obra que acompañó, como anexo 1 de la presente, cuya autora es la señora Rosana Jiménez de Nilcanto, quien presentara la obra con seudónimo Quehuel. En la ley no hay una de memoria descriptiva del escudo. Y encima del anexo está blanco y negro. Entonces, está blanco y negro. Entonces, el 4 de febrero de 1993, que por entonces la Secretaría de Gobierno y Trabajo emite una resolución donde ahí sí viene una heráldica. Por eso yo conocía gente que trabajó por años ahí y estoy seguro que participaron ellos por la forma que está escrita, y se lo voy a leer para que entiendan la diferencia de una memoria descriptiva y una heráldica. Heráldica: forma de óvalo sobre campo de azur celeste, trae en el centro y jefe un sol naciente de oro de 10 rayos de forma de barras rígidas y irregulares, resaltando en su base por una montaña nevada en las cumbres, con las laderas sables sobre el mar que rodea todos los ámbitos de la provincia,
sombreado de sable. Sable se le llama en la heráldica el color negro. El rojo es gules, el verde es sinople, el azul es azur, el blanco es plata y el amarillo es oro. Púrpura, bueno, sí, es púrpura. Bueno, en punta es la parte baja, ¿se acuerdan que les mencioné anteriormente? En punta 4 pingüinos emperador de su color natural, 2 de ellos mirando a diestra y 2 a siniestra. Por ornamento exterior, una corona oval de fuego con 5 llamas de gules a cada lado, abierta en la base. Ornamentos de gran cartelera con forma de albatros azul, estilizado y contornado, con las alas abiertas en actitud de volar y el plumaje entreabierto. No sé si ustedes notaron la diferencia entre una terminología y la otra. A eso iba con lo que es la heráldica. La heráldica es una materia dentro del ceremonial y protocolo que al menos yo la estudié en 2 años diferentes. Pero, sí, en realidad hay todo un tema de hecho hubo una propuesta para hacer una ley de símbolos de la provincia, porque no hay forma. De hecho, María José, que es la que más trabajó en eso, pues María José es diseñadora, y como hoy lo que hablábamos, las cosas se modernizan. Hoy generalmente se utiliza Pantone como regidor de colores. Hay un tema, durante muchos años hay una cosa que se llama el Código Pietrasanta. Ustedes van a ver a veces en algunos edificios viejos que que ven escudos en piedra con puntitos, rayitas, no se los va a explicar ahora. Todo eso tiene que ver con que se pueden leer los escudos. Los escudos cuentan las historias de lo que sea. En particular el escudo de Tierra del Fuego, hubo un proyecto para modificarlo porque es muy difícil cuando se tiene que estampar el escudo, la bandera. Por eso encuentran bandera con celeste y naranja de 45 colores distintos. Encuentran escudos donde las llamas del costado son coloradas, en otro lado son naranjas, en otro lado es una mezcla, porque no está normado ni hay un patrón regulador. Esto pasó también con la bandera nacional. Hubo una ley en un determinado momento que gracias a Dios no llegó a ser ley, un proyecto de ley, mejor dicho, donde se regulaba la bandera de la nación argentina, pero estaba tan direccionado que lo iba a poder hacer solo una empresa. Y el patrón de color que se iba a utilizar para el celeste no era el celeste que conocemos nosotros, era una... Sí, pero tenía que ver con que lo podía hacer solamente esa fábrica de banderas, ninguna otra. Bueno, eso nos llevó a buen puerto, gracias a Dios, pero tiene que ver con el BCP. La norma hace que nosotros nos podamos ordenar. En eso, bueno, una de las que trabajó no se llegó, porque cuando se trabajó una ley de precedencia provincial iba acompañado de una ley de símbolos. Los benditos pingüinos, que todo el mundo dice por qué miran para los costados, se iban a invertir y iban a mirar hacia adentro. El rojo cambiaba, los colores iban a estar adaptados al Pantone, las alas del albatros, pues si ustedes la miran, tienen distintos tamaños. Es muy difícil cuando después los diseñadores lo tienen que llevar a impresiones y a cosas, poder trasladar esto y que sea siempre igual. Bueno, un grabado es peor todavía. Pero bueno, como para que tengan una idea de cómo es todavía el día de hoy, porque no hay una normativa clara. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la simbología. Resalta el ave, es abundante en la región, ¿no? En actitud de vuelo. El fuego, que lo cierra todo, como elemento que acompaña a Tierra del Fuego desde sus orígenes, ya el nombre lo indica. El sol, astro rey en la totalidad del hombre. Sin sol no habría existencia humana. La montaña nevada, bueno, característica de la región cerca de la cordillera donde nos encontramos. El agua rodea toda la provincia y los pingüinos son los ejemplares representativos de la fauna local. ¿Alguna duda con respecto al escudo provincial? ¿Cómo? Es que nuestra provincia no es solo por estos alrededores, ¿viste? Hay islas, Antártida, y de hecho un albatros no vamos a encontrar ni de casualidad en esta zona, un bicho que mide como
3,5 metros de envergadura por 1,10 metros de largo. No hay que aclarar que era actitud de vuelo, porque ver a aterrizar al barco es Bueno, tenemos el hotel. Bueno, a continuación voy a hablar del escudo de Ushuaia. A simple vista tiene básicamente las mismas figuras, pero fue hecho con anterioridad. En el año 1971 se aprobó por decreto número 28 del año 1971. No sé si hubo un concurso, la verdad no estaba, y lo hizo Vicente Canga. No sé si ustedes de por acá, pero por ejemplo el pingüino del Canal 11 lo hizo Vicente Canga también. Era un artista que le encantaba participar en muchas de las cosas locales. A ver, ¿no? Bueno, también acá. Es una familia histórica. Bueno, este sí adjunta una heráldica, pero es bastante confusa en su descripción. También lo voy a leer tal cual para que no sea yo el único confundido en esto. Para mí es más bien una memoria descriptiva, intento de heráldica. En contorno moderno de una relación entre su eje mayor y eje menor encerrará los atributos del escudo. Ya el contorno en heráldica tiene un nombre, se llama cinturado, es moderno, pero tiene y es utilizado por otras instituciones también. Punto 1. Eje diestro, jefe siniestro, en el contorno general las 4 estrellas de 5 puntas plateadas, que son las 4 del sur. A simple vista no se ven plateadas, ¿no? No son plateadas, no, son doradas. Son doradas. El corazón o abismo sería la parte central. Las cordilleras. El verde de Las Vegas, campo inferior, aumenta rumbo al Monte Olivia y 5 Hermanos. En tanto, el borde de su bahía es zona boscosa y rocas libres que destacan el verde ceniciento y el gris que la recubre. La verdad, no se aprecia, ¿sí? No se aprecia nada de lo que describe porque ha perdido definición, tal vez con los años. Es el escudo, ¿no?, que se utiliza. De hecho, la actual gestión lo ha simplificado más todavía, no tiene esa cantidad de rayos. Bueno, es la memoria descriptiva que tiene el decreto. Yo estoy leyendo básicamente lo que dice. El azul del cielo entre lo más bello y limpio, el albatro, propio de los mares australes, entre las cuales se encuentra esta ave voladora, que se asemeja a una gaviota y habita en temperaturas templadas, de pico robusto y color rojizo, de patas rojizas, de plumaje gris, parte de las alas blancas, con algo de 3,50 metros de envergadura, 1,10 metros de largo, incluyendo la cola de 20 centímetros. Su plumaje es aspecto de lana y sus alas son de enorme tamaño y muy largas. Es muy buena la explicación. Hasta poética en unas partes. Sobre eje coronado, el sol naciente que representa el círculo de 46 rayos solares de 2 longitudes, pero alterna en forma de elipse con sus montañas. La verdad no sé si hay 46, pero no, a simple vista no hay 46 tampoco. Por último, 2 ramas florecidas radiantes de calafate, en diestra y siniestra, con ornamentos de los colores patrios. Figuran en la cinta que ata a las 2 plantas de calafate. Simboliza la unión a los hijos de nuestro cielo y a todos los habitantes de la grande y gloriosa nación. Bueno, eso es otro de los atributos que tiene, ¿no?, el escudo nacional. La cinta argentina que ata, en este caso, al calafate. Bueno, no justamente lo ata, pero lo une con la gloriosa nación. ¿Alguna duda con este escudo? Para recordar las fechas, entonces, ¿cuándo se oficializó el lado del escudo provincial?
me querés joder. Bueno, a ver. El escudo de la provincia de Tierra del Fuego se oficializó en el año 92. El 24 de diciembre se promulga y el 17 de diciembre fue que la legislatura lo sanciona. La ley es la número 61 y el decreto de la Municipalidad de Ushuaia es el número 28/71, pero no tengo la fecha. Capaz que en el decreto sí figura, pero no lo tengo. Quería hablar, bueno, después del escudo con el que cuenta este Poder Judicial, que trabajaron acá mis compañeros, y como vemos a simple vista tiene características del escudo de la provincia. Tiene sol, montaña y agua. Es básicamente muy parecido. Y eso es el símbolo que nos representa, ¿no? Entonces, muy acertado, porque la intención del escudo es que nos represente. Entonces, somos el Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Hubo un proyecto anterior? Yo sepa, no. No, el provincial. Se aprueba al cumplir el Poder Judicial 20 años. Entonces, con ese afán de renovación, de cumplir los 20 años, se implementa este escudo. 2004. No, 2014. La resolución 21 de 2014 establece el uso oficial del escudo en todo el ámbito. En realidad fue una decisión de los ministros para darle identidad al Poder Judicial. Si ustedes se fijan, ese escudo, para que escuchen todo. Como les decía, en realidad es una decisión de política institucional del Poder Judicial, del Superior Tribunal de Justicia, aplicada a todo el Poder Judicial. Si ustedes se fijan, la mayoría de las cosas que nosotros, tanto en regalos como en la papelería y demás, todo lleva el mismo tono de azul. Este es un escudo que, si bien lo hizo la Dirección de Protocolo, está consensuado y trabajado con, en ese momento, los 3 ministros, los 3 jueces del Superior Tribunal. Si bien tiene un basamento en el escudo de la provincia, se trabajó para darle identidad que contempla todas las cosas de la provincia, bueno, las balanzas de la justicia y demás. Tiene que ver con esto de empezar a generar identidad puertas adentro del Poder Judicial. Y se hizo, si no me equivoco, sí, en el 14. Por ahí debe andar Soledad Martínez, que me va a ayudar, si no se fue. No, se nos fue Soledad, porque Soledad estaba en el momento en que se fue trabajando. Yo de hecho tengo los dibujos hechos a mano alzada, porque hubo 200 cambios para poder llegar a esto, para que después esto se pueda plasmar en lo que se manda a grabar. Porque ese es el gran problema que encontramos en casi todos los escudos de la Argentina, que lo hacen artistas plásticos con la mejor buena voluntad y creatividad, y son obras maestras si uno las mira desde la impronta de ese artista plástico. Es una obra de arte imposible de llevar después a otros estándares. Por eso muchas veces en los concursos modernos, cuando se buscan escudos o logos y demás, se usa dentro de las normas de estos concursos leyes de heráldica, para que después se puedan plasmar en las distintas cosas que hay que usar. De hecho, nuestro escudo tiene una versión con menos cosas, que es el que ustedes van a ver a veces en algunos pins que andan dando vuelta o en algunos grabados. Porque es imposible llevar todo eso a algo muy chiquito. No, pero quiero decir que cuando te la piden, el bordado, nada, los detalles que te piden, no. La otra vez tuvimos que bordar la bandera, bueno, donde nos piden hacer una foto, como dice Carlos, si lo realizan pintado, más difícil después para el bordado porque necesitan que la imagen sea con vectores. Así que en este caso, esa
había dicho. Bueno, y fue aprobado por acuerdo 548 del 12 de febrero de 2014. En el anexo 1 dice una pequeña descripción que consiste en un óvalo unido por ramas del bosque fueguino, incorporando elementos tales como el sol, las montañas, el mar, las aves, simbolizando la geografía, paisaje y parte de la fauna de nuestra provincia. Enmarcando el mismo, en su parte superior resta la frase Poder Judicial, y en la parte inferior, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y por último, en su parte central, la balanza de la justicia, representando la equidad y la igualdad. Y acá, bueno, mis compañeros fueron autores de esa obra maestra. Esto fue un trabajo, no solo. Esto fue un trabajo de mucha gente. En ese momento el presidente era el doctor Sagastume. Yo pocas veces me reí tanto trabajando, haciendo cosas de mi profesión como cuando se hizo este escudo. Porque eran muy graciosas las acotaciones de lo que había que poner o lo que había que sacar y demás. Y sí, hay algo que sí que es digno de resaltar y que el Poder Judicial de Tierra del Fuego, en un montón de cosas, nosotros a veces no lo sabemos, o lo sabemos los que vamos por ahí, por foros de otras cosas de otros poderes judiciales. Nosotros en un montón de cosas vamos a la cabeza. Los poderes judiciales empezaron a entender lo que tiene que ver con la identidad y con tener este tipo de cosas, como es un símbolo o la equidad en las cosas que se entregan, diplomas y demás, a partir de un trabajo que se hizo en Tierra del Fuego. A partir de ahí, muchos de mis colegas me detestan. Ah, pero si Tierra del Fuego tiene un coso, pues todos le dicen escudo, pero esto es un logo. Escudo es el escudo nacional y punto, o el de la provincia. Pero si Tierra del Fuego tiene escudo, ¿por qué nosotros no? Y hay, porque además hay otra cosa, no cualquier provincia puede tener un escudo o un logo en el Poder Judicial. Nuestra Constitución nos habilita. Hay otras provincias que no, entonces toda la papelería oficial lleva el escudo de la provincia más el logo que eligió el Poder Judicial. Y falta la cara de los ministros, nada más. Para mi gusto, demasiado. Si la provincia no lo autoriza, no lo autoriza, punto. No la provincia, la Constitución de esa provincia. A su vez, este logo es aplicado para confeccionar banderas. Entonces, por eso más bien tiene una entidad de logo y no de escudo. Porque, bueno, una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa. Por último, como mencionó antes Carlos, el Código de Pietrasanta. ¿Alguna duda con lo hablado anteriormente? No. Bueno, Pietrasanta era un jesuita romano, heraldista. Escribió libros en 1634, 1638, y uno de ellos, el último, es el que tiene este famoso, para mí era el Código de Pietrasanta, pero también es nombrado como el inventor moderno del método del sombrado heráldico. Lo que hizo el señor Silvestre Pietrasanta fue poder graficar, representar sin esmaltes y sin los pigmentos, mejor dicho, los esmaltes. Esmaltes se le llaman tanto a los metales, que vemos ahí arriba, oro y plata, y los colores, azul, gules, sinople, púrpura y sable. Están, bueno, representados con líneas y con puntos. A ver, me acerco por aquí. Gules, que sería el rojo, son rayas verticales. Azul es el horizontal, son rayas horizontales. Oro son los puntos. Plata queda el manto blanco. Púrpura, diagonales, de izquierda a derecha, desde la vértice con el inferior al superior. Sable es cuadriculado. Y sinople, que es el verde, de izquierda a derecha, desde el vértice superior hacia el inferior. Esto inventó el señor Pietrasanta, y se ha aplicado a escudos, porque en la antigüedad por ahí no se podía utilizar los pigmentos, o no había, o había que plasmarlo en metales y no se adherían. Hoy en día lo podemos ver tal vez en monedas,
billetes. Los billetes tienen una cantidad de liñitas que si prestan mucha atención van a observar que tienen por ahí implementado este código. Y bueno, quería destacarlo porque él es muy importante para la heráldica, ya que la terminología es aplicada en base a lo que este señor hizo, de los colores básicamente. La próxima semana voy a hablar de las banderas, que ya se vayan preparando para darle un poquito de misterio. Eso era todo, muchas gracias y nos vemos la otra semana.